Bienvenidas a este nuevo encuentro de Relacaupan. Hoy nos reunimos para conmemorar juntas el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de toda forma de violencia hacia la mujer. La reunión que nos convoca hoy es seguir poniendo en agenda pública la violencia obstétrica como una de las formas de violencia hacia la mujer, y también la violencia neonatal como una de las formas de violencia a las personas que están naciendo y llegando a nuestra tierra. Así que les damos con mucho amor y alegría la bienvenida y les agradecemos su presencia en este domingo, y paso la palabra a las coordinadoras del encuentro. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Bueno, bienvenidas. Bueno, seguramente se irán incorporando progresivamente. Ya tenemos 15 personas aquí, 16. Bueno, como bien introdujo Sonia, nos queremos hacer presencia pues en estos 16 días de activismo vinculados que se inician pues el 25 de noviembre. Como una fecha que todavía está en deuda, ¿verdad? Esa fecha ocurre tras, la decisión de visibilizar todo tipo de violencia contra la mujer. Y si bien todas las que hemos estado aquí desde hace tantos años, no solamente los 25 años que tiene la Relacaupan, sino los años anteriores de toda la gente que se convocó para aquel año 2000 a trabajar en pro de dignificar la experiencia de gestar, de parir, de nacer y todo lo que eso implica para la vida de cada persona que lo vive y para la vida de la sociedad y la humanidad en consecuencia. Todos esos años, seguimos aquí presentes. Como digo, no está perdido, pero todavía falta mucho, ¿verdad? Y bueno, particularmente este 25 nos convoca porque siendo que se han reconocido y siguen reconociéndose una serie de hechos que son considerados violencia contra la mujer, el de la violencia obstétrica, a pesar de, como dije, ocurre desde hace tantos años y es reconocido por todos nuestros movimientos desde hace mucho tiempo, hace apenas pocos años es reconocido como una categoría, como un tipo de violencia contra las mujeres. Y tiene una relevancia muy particular por el hecho de que es un tipo de violencia que exclusivamente es hacia las mujeres. O sea, no forma parte de una diversidad de violencias que son, que tienen peso sobre las mujeres, porque, nuestro sistema, nuestra sociedad, pues está marcada por esa discriminación y por todo ese patriarcado tan profundo, sino que además este tipo de violencia obstétrica, no solamente no forma parte de esa diversidad, de esa hegemonía patriarcal y de la medicina y todo esto, de la salud con respecto a lo que es ¿cómo se llama? El poder sobre la salud y el poder sobre la salud de las mujeres, sino que, la violencia obstétrica recae exclusivamente sobre las mujeres. Todavía estamos con una gran deuda al respecto, porque estos espacios sirven precisamente para insistir en que eso se visibilice, ya que eso ocurre siempre a puertas cerradas. Es decir, es una violencia que ocurre a puertas cerradas, en las salas de parto, en lugares donde se legitima el protocolo y la acción médica. Por lo tanto, hay una dificultad mayor para que sea reconocida. De hecho, todavía el término está en discusión, está en querella, no se debe llamar así porque estamos lesionando pues una profesión y todo. Hay una discusión y un debate con respecto a eso que no nos toca en este momento, por lo menos en esta introducción, pero lo más importante es el hecho de que existe y quién más que las propias mujeres y los propios testimonios de las mujeres las que definen exactamente de qué se trata la violencia obstétrica, porque no es un asunto solamente del maltrato institucional, que obviamente eso lo suma, sino que hay una construcción de base de la propia obstetricia como tal,
que lesiona académicamente a las mujeres. Solamente imaginarnos el potro, como llaman, no sé, en otros países cómo se llama, el burro, el potro, la camilla donde paren las mujeres, solamente ver esa camilla allí ya te está hablando de cómo se está pensando la manera de acompañar un proceso natural, un proceso fisiológico, un proceso familiar, un proceso donde quien dirige y quien tiene la potestad para asumir todo eso es la propia mujer, la familia y todo eso, y eso ya simbólicamente te dice que es un hecho que está concebido desde la estructura médica violenta. Entonces, son muchos flancos, por supuesto, pero quien nos da, hace más visible todo esto es precisamente el testimonio de las mujeres que describen con mucho detalle y de justamente de ese testimonio fue que partió el concepto y la categoría de violencia obstétrica específicamente. Entonces, para no extenderme mucho en ese asunto, una de las ideas y lo que quisimos compartir es que recientemente se hizo un video, un documental de parte de unas estudiantes de la Escuela de Arte en Uruguay y que nos va a acompañar de alguna manera como, bueno, como un refuerzo de ese testimonio que nos va a dar ese impulso, quizás el impulso a pesar de lo que nos pueda generar, el impulso para seguir avanzando. Y para ello quiero presentar primero a Gilda Vera. Gilda Vera es partera de Uruguay, compañera de muchos años, bueno, una de las fundadoras de la Relacaupan, y bueno, y cumplió como coordinadora junto a Debbie Díaz de Puerto Rico, junto a Laura Cao de México, la coordinación de la Relacaupan. Hoy asesora, pues junto con ellas dos, que nos acompañan y ahorita, bueno, nos han acompañado mucho más de cerca, cosa que me encanta y me alegra mucho porque, bueno, nos da como mucho empuje también. Quiero presentar a Gilda, quien, bueno, forma parte de todo este video que vamos a compartir y bueno, y va a presentar este testimonio, pues este es un recurso que nos puede servir a todos, un testimonio para seguir visibilizando una realidad, que bueno, sobre la que tenemos un gran compromiso en esta misión que nos ha vinculado a nosotras. Así que, bueno, gracias por estar aquí participando y bueno, te doy la bienvenida y la entrada, Gilda, querida, para presentarnos y esta, ¿no? Gracias, Tauma. Buenos días y bienvenidas a todas y gracias por estar presente en esta mañana de domingo. Para mí realmente es un gusto y un honor porque me llamó muchísimo la atención que un grupo de hombres y mujeres jóvenes que sacaron este tema a trabajarlo, que es raro, es rarísimo. Y me invitaron a participar, que yo por supuesto que he trabajado toda mi vida por el tema, acepté gustosa. Esto se desarrolló en, como les dije, estudiantes del 5º año de la Facultad de Arte, ¿sí?, de la Universidad de la República, pero también estuvieron acompañados por Gestar Derechos, un grupo de activistas, y el colectivo Parir Sin Miedo. Los objetivos eran hacer visible, por eso me llama tanto la atención, hacer visible la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, sensibilizar a la sociedad sobre lo que significa violencia obstétrica, porque sabemos que está presente, lo decía bien Tauma, no se quiere aceptar violencia porque la academia no la acepta como violencia, pero existe, está, y se ve muy plasmado en el video que vamos nosotros a ver en estos momentos que se va a colocar. Allí están acompañando la foto de las jóvenes, varones y mujeres, que dieron todo, y después va a estar representando a este grupo María Eugenia, que también estará con ustedes dentro de un ratito. Pero también se quiere incidir en la formación de los profesionales, ¿sí?, en la salud, volver a poner el parto normal como algo que debe ser respetado. Y terminar con aquella frase que muchas de nosotros escuchamos siempre, que el parto, ¿sí?, es una bomba de tiempo
El parto debe de dejar de ser una bomba de tiempo si nosotros trabajamos con la mujer y cambiar y volver nuevamente a que el parto fisiológico sea la base, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a ver el video. Parir con respeto es un derecho, no una excepción. Gracias. Ok, entonces ahora me toca compartir. Ok. ¿Me ve? Ahí. Ahora. La violencia obstétrica se reconoce cuando hay cualquier alteración sobre un embarazo y un trabajo de parto normal. Podemos ir desde una muerte materno-infantil que sucede por violencia, por mala praxis, ¿ya?, hasta mujeres que han decidido no tener más hijos porque no se van a enfrentar nuevamente a la violencia que sufrieron durante el trabajo de parto y el parto. Cubre muchas áreas, y no solamente maltrato y destrato, sino todo lo que significa que esa mujer que está pasando por un periodo muy especial de su vida no tenga los mínimos aportes ni los mínimos cuidados para que eso se realice bien. Mi trabajo de parto comenzó cuando en una de las consultas con mi ginecóloga, ella me dice que bueno, que en las 40 semanas ya íbamos a hacer un parto inducido. Después de varias horas ya las contracciones eran muy fuertes, ya estaba bastante cansada porque hace 12 horas que ya estaba con contracciones. Decido ir al hospital con la intención de que me dieran la epidural. Ya estaba de 6 centímetros de dilatación y todo venía lo más bien. Me atiende la ginecóloga de guardia y el trato desde un principio fue, me choqueó un poco porque se empezó como un poco a burlar porque, claro, llegaba con mi partera y le comenté, ¿no?, la idea del parto, bueno, que mi intención era intentar tener un parto natural. Ahí ella me preguntó si habían despegado las bolsitas de las paredes, si me lo habían hecho, a lo que yo le dije que creía que no, y ella me dijo, bueno, vos disculpame, pero esto hay que hacerlo, en tono de orden. Me dijo que me tranquilizara, que respirara, y lo volvió a hacer nuevamente, que yo me agarré fuerte de la cama, del dolor que estaba sintiendo. Ahí estaba presente mi esposo, un auxiliar de servicio, estaba presente el que se presentó como médico, que en realidad no se identificó que él era un residente, que él estaba haciendo su especialidad. Eso nos enteramos ahí, entre pasillos, digamos. Cuando ella me da la epidural, bueno, afloja el dolor y me dan ganas de comer algo. Y la ginecóloga me dijo antes que como ella suponía que me iba a llevar a cesárea, que no comiera nada. Cuando siento ganas de comer, estaba la anestesista y le consulto si había alguna contraindicación de comer algo, porque la verdad hace más de 12 horas que no había comido nada. Y me dijo, no hay ningún problema, podés comer. Y entonces comí un poco y de repente entra la ginecóloga y ve, y ahí fue la primera vez que me gritó diciendo por qué estaba comiendo, que ella me había prohibido comer. Y bueno, después de ese tacto, yo quedé totalmente perturbada. Mi cuerpo quedó frío, mis pies fríos, yo no me podía calentar, quedé por horas así, helada. Recuerdo estar acostada y ella al costado mío diciéndome, bueno, vamos a ver si apuramos las cosas porque si no se llega Navidad y seguimos acá. Y dijo, yo no te voy a guiar más los pujos, mi partera estaba de vuelta afuera,
Entonces estábamos mi esposo y yo, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No sé, pujamos nosotros, yo qué sé, ¿no? Era como increíble estar ahí y la mujer no nos quería asistir. Les dijimos que bueno, que rompieran bolsa, pero yo con mucho miedo les dije, bueno, pero si no dilato voy a cesárea. Y me dijeron, sí, quédate tranquila. El doctor, guiado por la partera, que tuvo varios intentos para hasta llegar a romper bolsa, tuvo 2 o 3 intentos. Yo me sentía un centro de práctica, sin habérmelo dicho en realidad, ni haberme pedido permiso antes. Me dice, no, yo te tendría que haber llevado hace 2 horas a cesárea, ahora por tu culpa tengo que coordinar una cesárea de urgencia. Yo en ese momento de la cesárea no vi, me entero después que el doctor al cual le temblaban las manos le produjo un corte superficial a Valentina en el cuero cabelludo. Como había pujado, mi hija ya estaba en el plano 2 de canal de parto. Entonces no era una cesárea, abro, saco el bebé. No, tenían que empujar a mi hija de vuelta para adentro. Entonces le quedó como toda la cara donde la ginecóloga la empujó, como muchos vasitos rotos, ¿no? Como machucada esta parte. Valentina estuvo muy grave, a punto de la muerte. Después se fue recuperando dentro de su estado muy delicado porque de manera sorpresiva nos enteramos que Valentina nace con daño cerebral y con una hipertensión pulmonar grave. Y en ese momento mi esposo se da cuenta que hay una medicación que para las convulsiones que no se le habían dado. Era como la mitad de la mañana. Entonces, bueno, enseguida darle la medicación. Ahí yo le pongo música, ella se va quedando un poquito más tranquila. Algunas doctoras la revisaban porque tenían como un poquito de dolor de panza. Le iban a dar algo para calmarla. Bueno, como todo aparentemente era algo leve, digamos, era ese dolorcito, lo estaban controlando. Yo salí, me fui a mi casa a bañarme. En eso que estoy en mi casa al mediodía me llama mi esposo. Me llama mi esposo llorando que me fuera, que me fuera, que me fuera. Ahí le pedí a unos vecinos si me podían auxiliar de llevarme al sanatorio. Y ahí entré corriendo, subí las escaleras, llegué hasta la sala donde Valentina estaba y Valentina ya no estaba. Y ahí empezó a venir el médico. Una vez, Valentina no sale. 2 veces, Valentina no sale. Y nosotros éramos, por favor, por favor, por favor, haga todo lo que pueda. Y la tercera vez Valentina falleció. La violencia obstétrica está definida en nuestra legislación nacional, en la ley 19.580, ley de violencia basada en género y hacia la mujer, como toda acción, omisión y patrón de conducta en los procesos reproductivos de una mujer que afecte su autonomía para decidir o aquellos abusos de técnicas y procedimientos invasivos. También en el decreto 339/2019, que reglamentó esta ley 2 años más tarde, se amplió esa definición originalmente propuesta en la ley de violencia de género y se agregaron algunos elementos. Por ejemplo, se dice que todo trato humillante o discriminatorio también constituye violencia obstétrica, así como el apartamiento de aquellas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública sobre los procedimientos y actitudes que se recomiendan para la atención del embarazo, parto y puerperio. La idea de que la mujer decida sobre su cuerpo, porque la maternidad no debe de ser algo estigmatizante para la mujer. En mi caso, digamos, nosotros acordamos con la médica de Policlínica de Alto Riesgo que no se me iba a hacer pasar por un parto, digamos, natural, si era extremadamente doloroso dada mi condición, que tenía un infarto de epiplón. Llega un hombre que fue el doctor de guardia
y me examina y le dice a las chiquilinas, no, se equivocaron, no está para cesárea. Madre empieza a pujar. Pujo, pujo, pujo. Me decía que venía bien el doctor, con las dos enfermeras atrás. Cada contracción me costaba, soy realista, me costaba. En una de esas contracciones que puedo inclinarme atrás a la camilla, acostarme, siento algo muy frío y muy doloroso, peor que las contracciones. Cuando me inclino a ver lo que era, sacaban unas cucharas de Forceps, cual ni antes ni el después me dieron una explicación por qué la usar. Estaba con taquicardia, que era una de mis afecciones, que me hiciera la cesárea porque ya no aguantaba más el dolor. Ella nunca me examinó, digamos. Eran las 12 del mediodía ya realmente no aguantaba más. Le pedí que llamara a mi médica, digamos, la que me siguió todo el embarazo, y le dijo la ginecóloga que me hiciera la cesárea. Ella me dijo que no me iba a hacer la cesárea, que eso no eran contracciones de parto. Yo estaba de 39 semanas y 4 días. Llegué al segundo piso y estaba ella y le dije, ya volví, hágame la cesárea ya, por favor, porque no puedo más. No, que estás consciente de dilatación, hágame la cesárea porque me va a terminar matando, yo no aguanto este dolor. Mi corazón va a explotar, no puedo más. Me dijo que no, que yo iba a hacer por parto natural. Le dije que me hiciera la cesárea porque yo había pedido a un anestesista, que era mi derecho que me la hiciera. Me dijo que no. Por 1 hora y media más o menos no me dieron a mi hija. Cuando logro poder agarrar a mi hija de su cuna donde estaba descansando y quiero cambiarla de ropa, la ropa que yo quería ponerle a Cata, veo que su brazo no responde. La enfermera del turno de la noche me dice, mamá, Catalina habrá dormido arriba de su brazo y está muy dormido el brazo. Le digo, no, esto no es correcto, no está dormido. Por favor, denme respuesta. Era un descontrol porque yo no entendía nada, lo único que me decía era pujar, 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 y yo pujaba. Pero no, ni siquiera podía respirar porque tenía 4 personas encima mío y no podía respirar. Era extremadamente doloroso, no entendía nada de lo que me estaba pasando, nadie me explicaba nada. Hablaban de que había daño fetal y que yo estaba mal. Y mientras veía eso, lo único que veía era que ella me introducía forceps, que fueron unas 6 veces, 7 veces que yo conté. En el último puje, ella me introdujo la mano en el ano, el puño hasta acá. No entendía yo si eso era normal, por qué, por ahí. Yo en las clases de parto había leído que era por la vagina. Y bueno, me llevaron a bloque quirúrgico. Y ahí estuve 1 hora y cuarto, porque tenía el reloj, que no me lo olvido más. Para mí ahí fue peor que el parto, porque estaba totalmente como así. Había muchas personas y unos me cosían y otros decían, no, mira cómo estás, todo desfigurado, mira cómo le va a quedar, si queda. Y estaba la anestesista que a mí ya me había dado como un preinfarto, digamos. Entonces estaba cuidándome porque el corazón a mí me explotaba, o sea, por eso en parte me llevan a CTI, por mi corazón. No, ya sé que esto está todo feo, como que hablando de mí como si yo fuera un pedazo de carne. Lo único que yo pedía era no morirme allí. También noto que tiene bultos en la cabeza. Mandan a hacerle a Catalina una placa de tórax y una ecografía de cráneo para ver qué eran esos bultos. En ese momento en la sala me hicieron sentir culpa, porque a pesar del tiempo me di cuenta que no, y me dice, ¿viste, madre? Cada vez que el médico te decía empujar, usted estaba pegando la cabeza a la D con la pelvis. Como que si yo pudiera elegir eso, y que los bultos eran por eso. Yo no pude dormir del dolor que tenía. Tenía una pelota del tamaño de mi mano que me colgaba del ano. Y era extremadamente doloroso. 2 meses y 20 días después,
Me dice que Catalina tiene una parálisis braquial obstétrica y que tiene que ser sometida a una cirugía. Me explicaron en una imagen la parte de los tendones y nervios, que no eran que la niña la sacaron, sino que le hicieron mucho daño. Fractura de cráneo, que tenía todos los tendones reventados, dificultar los nervios. En Uruguay, para denunciar la violencia obstétrica hay como varias vías, ¿no? Una vía posible es una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública. También se puede denunciar ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay cuando se trata de una denuncia de la cual son objeto médicos, ¿no? No es para todo el personal de salud. Y después también se puede recurrir a la vía judicial, ya sea a la acción penal o la acción civil, bajo la figura de la responsabilidad médica. Nosotros siempre dijimos con mi esposo que no queríamos que esto quedara en el silencio, que lo que vivimos se supiera, que tuviera voz, que se hablara, que se conociera qué es la violencia obstétrica, que no tengamos miedo a esa institución de salud. Que a veces es difícil llevarlo ¿no? a palabras y también a reconstruir lo que pasó, ¿no? O en la magnitud que pasó, ¿no? Porque no fue como un comentario, fueron muchas horas. Acá te le negaron una pensión. Yo he perdido ofertas laborales, he perdido muchas cosas porque estoy sola para ella. Y nada, en lo emocional, querer rendirme hasta que dije que no, que ella es mi hija, ella va a estar bien. Por más mínimo que sea, nadie quiere que un hijo tenga nada. Me costó mucho mi recuperación. Fueron 6 meses que eso que tenía colgando pudiera volver a su lugar y el dolor que me acompaña siempre. Estoy sentada acá y siento dolor. Y hasta hoy en día estoy viendo con los médicos para ver si me puedo operar para mejorar mi condición, porque no es cómodo para mí. Bruna, aparte de que salió desfigurada de todos los forceps que se usó, sufrió una hipoxia severa, con daño cerebral que es irreversible en varias áreas del cerebro. Creo que lo que hace falta es mucho más sensibilización, información a todo el profesional de salud, de que se cumplan las leyes que ya hay en el país sobre parto respetado. Yo sabía que había vivido violencia obstétrica, una violencia obstétrica al extremo, y que Valentina había pagado las consecuencias. ¿Cuáles son las sanciones en Uruguay para la violencia obstétrica? Hasta ahora, ninguna. Bueno, sin palabras. Bueno, es inevitable reconectarse con esto, después de esos testimonios que ocurren y que están ocurriendo en este momento, cada segundo, además. Eso está pasando ahorita en muchos países, en muchos lugares. Así que, bueno, honramos a esas mujeres y agradecemos a esas mujeres que bueno, que se dispusieron a narrar su experiencia tan dolorosa. Y bueno, cómo no identificar que existe violencia en esos escenarios es una cosa que, wow, es incomprensible como muchas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, recuperarse de los testimonios para mí siempre ha sido un proceso muy complicado, ¿no? Pero bueno, en todo caso agradezco
su disposición a narrar su experiencia y su vida, porque, bueno, da pie para evidenciar una realidad como esa y como muchas otras, ¿no? Y lamentablemente no hay una epidemiología integral psicoemocional de lo que es el impacto de la experiencia en la atención obstétrica de ninguna manera, no existe. Dentro de las variables de bienestar y de salud no existe el impacto de una episiotomía, de una agresión física, del impacto sobre los bebés, sobre las mujeres, en su vida emocional, psíquica, física, sexual, de todo tipo, ¿no? Eso no se hace un seguimiento riguroso que completa de alguna manera todas las variables y la epidemiología de lo que es una acción sistematizada. Pero bueno, seguimos aquí sumando. Yo quisiera, me imagino que está por allí una de las chicas que participó de hacer este video. Y bueno, que nos contara un poco, bueno, primero si son jóvenes, me parece que todas son jóvenes, cómo conectarse con este tema que está tan oculto, ¿no? Haber abierto esas puertas y entrar en ese terreno. Y bueno, contar un poco qué les motivó a hacer eso y bueno, además cómo les puede haber impactado a una joven esos testimonios, porque precisamente ahí es donde comienzan a movilizarse las reflexiones y el empoderamiento también cuando nos acercamos de una manera diferente a realidades como estas tan cotidianas, pero tan invisibles todavía, ¿no? Entonces, está por ahí María Eugenia, ¿verdad? María Eugenia Gómez es una de las que sí está, ¿verdad? Estoy acá. Ah, Hola. María Eugenia es licenciada en comunicación, esta es una chuleta que tengo por aquí, es educadora de la primera infancia, es dula, bueno, ya sé entonces, dula y educadora perinatal en formación, integrante de Gestar Derechos y representante en Montevideo de la Rela Caupán, Uruguay. Así que bueno, además de bienvenida, por supuesto, a la Rela Caupán, que recientemente se incorporaron ustedes aquí. Y bueno, te doy el espacio para que nos compartas un poco eso que hicieron, que vivieron en ese proceso. Y gracias nuevamente por ofrecerlo. Y bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el interés. Gracias a Gilda también por siempre estar presente. Y bueno, también antes de empezar a contar un poco, quería también contarles que está Moriana, que Moriana es una de las, ahí está Mori saludando. Es uno de los testimonios que aparece, uno de los 4 testimonios de los relatos del documental. Así que bueno, muy contenta también que se haya podido conectar. Ella es integrante del colectivo París Sin Miedo. Así que Mori, obviamente también cualquier cosa que vos quieras agregar y contar de la experiencia del corto, también le avisás. Bueno, por un lado, ¿cómo surge este proyecto? En realidad surge, bueno, justamente de ellas, de este colectivo de mujeres que son reunidas porque todas comparten el hecho de haber denunciado sus situaciones de violencia obstétrica. Y bueno, ante la falta de respuesta de la justicia y del Estado, decidieron también, además de estar en curso de sus denuncias, poder realizar un producto audiovisual. La idea fue esta, entonces, bueno, de a poco fueron contactando, bueno, primeramente obviamente con Romina Gallardo, que fue la que justamente las unió y les propone esta idea, pero esa idea después se traslada a Gestar Derechos para ver quién puede acompañar este proceso. También comenzamos a buscar por las redes personas que estén dedicadas al audiovisual, que nos pudieran ayudar obviamente con la parte técnica, porque bueno, todo esto fue así a pulmón, sin ningún tipo de recurso económico. Y bueno, por suerte, el quinto año, como decía bien Gilda, de la Facultad de Artes, de la orientación de fotografía, se interesan por la temática y deciden participar de este proyecto en la parte de, bueno, de lo técnico, de lo audiovisual. Esto surge en marzo, abril, que bueno, nos empezamos como a conocer con Mara,
que es otro de los testimonios, que ella, bueno, fue una de las que llevó a cabo toda la organización y la producción de este corto. Y bueno, y en estas reuniones que hacíamos por Zoom, nos juntábamos justamente para ver esto, de cómo ellas querían que se contaran sus relatos, qué querían contar, desde qué lugar, con qué enfoque. Bueno, y eso se fue llevando adelante durante todo el año. Luego entra facultad, nos juntamos con facultad, con los estudiantes, presentamos la temática, porque en realidad ellos, tanto los estudiantes como los profesores, la gran mayoría no estaban familiarizados con estas vivencias, con este término de biología obstétrica. Entonces, bueno, llevamos una presentación, primero para contarles cuál era nuestro objetivo con el corto, y segundo, para presentar la temática y, bueno, problematizar un poco, para ver ellos también qué les surgía. Y bueno, ellos quedaron muy sorprendidos y muy impactados, porque tanto profesores como alumnos no se imaginaban que pudieran pasar estas situaciones en nuestro país. Y bueno, y a poco así fuimos trabajando. Ellos, la verdad que queremos destacar su gran compromiso, esfuerzo y responsabilidad que tuvieron con este tema. La verdad que muy respetuosos, tanto en la preproducción como en la grabación, porque quieran o no, ellas tuvieron que volver a contar sus historias, que algunas capaz hace mucho no las habían contado, no las estaban recordando verbalmente, y las tuvieron que contar frente a cámara. Y ellos tuvieron, bueno, un gran trabajo de cuidado, tanto el entorno en donde se filmó como la cantidad de personas que estaban en el set. Ellos pensaron todo eso justamente para cuidar los testimonios, los relatos. Y bueno, y después también tuvieron un gran trabajo de edición, o sea, en la postproducción de estas entrevistas, que fueron los 4 relatos de Juli, Mara, Mori y Romina, pero también estaba la voz de Gilda Vera y de Romina Gallardo. Entonces eran 6 entrevistas que tuvieron que, bueno, seleccionar algunas partes, porque bueno, la idea justamente siempre fue que sea un producto, un corto documental, para justamente poderlo utilizar fácilmente en, bueno, encuentros así, virtuales, presenciales, o sea, que fuera una herramienta que se pudiera difundir, y que, bueno, que si bien nos hubiera encantado que fuera de 1 hora y media, 2 horas, porque hay mucho material para escuchar, bueno, lamentablemente se decidió eso para justamente tener como más posibilidades de mostrarlo y de debatir, y bueno, nos pusimos esa meta de que sea máximo 20 minutos. Entonces, claro, hay un montón de cosas de los relatos y de las entrevistas, que tuvieron que quedar afuera, pero ahí estuvo el trabajo de ellos, de poder seleccionar y también cuidar qué era lo que estaban seleccionando, ¿no? Porque bueno, son historias muy fuertes, y la idea era, obviamente, cuidar a ellas, cuidarlas, y a su familia. Entonces, bueno, eso primero que nada queríamos como contar un poco de ese fue el proceso, y destacar, obviamente, que ahora no, acá en este encuentro no, lamentablemente no se pudo conectar nadie de facultad, pero igual lo quiero decir, que siempre le vamos a agradecer, porque no solo fue que filmaron y lo editaron, sino que también tuvieron un trabajo muy cuidadoso, delicado, profesional. Trabajaron todos los días, muchas horas, y bueno, la verdad que quedamos todos muy contentos con el producto, y como justamente este es el objetivo, que más que sea un documental, que fuera esto, ¿no? Una herramienta para visibilizar, sensibilizar y transformar justamente la forma en que nacemos, que se pueda debatir, que nos podamos encontrar, que luego de verlo no sea simplemente verlo, sino que también sea, bueno, problematizar, dialogar, intercambiar sobre esta temática. O sea que ese era como el gran objetivo. Seguro. Oye, gracias, María Eugenia, por recordarnos eso. Y justamente, bueno, ahorita la intención de compartir ese video, que bueno, vino como que perfecto para, bueno, para
complementar esta presencia en estos días, ¿no? Sobre el tema de la violencia obstétrica, porque bueno, de esos testimonios, como había comentado, son desde hace mucho tiempo y bueno, tenerlos así a la vista, bueno, además que bueno, es mucho coraje también de parte de todas esas mujeres y qué bueno que el equipo se sensibilizó con lo que significa pues tratar con delicadeza toda esta experiencia, ¿no? Entonces, maravilloso. Pero bueno, comparto el hecho de que, como bien dices, la idea de este encuentro es posteriormente a que ocurran todas las presentaciones que tenemos previstas, abrir el espacio de debate, de conversar con todas las personas que estén aquí. Bueno, en la medida de lo posible, ya hay ¿cuántos? 34 personas, pero bueno, en su momento pues indicaremos cuándo se abre ese debate y de alguna forma, bueno, avanzar un poco con esto y que no quede simplemente un testimonio, caramba, qué terrible y ya, ¿no? Hay que hacer cosas y un poco la idea de encontrarnos es precisamente poder saber qué podemos hacer, ¿no? Entonces, precisamente después que termine esto, vamos a abrir ese espacio de debate, pero vamos a incorporar otro elemento que está allí, que nos pareció pertinente, sobre todo por lo actual que está, que tiene que ver con que si bien hay una dificultad para, a pesar de que ya existen muchos instrumentos legislativos, en muchas leyes, la categoría claramente definida de violencia obstétrica, y hay tanta resistencia, hay otras maneras también de opacar esto, otras maneras de, si se quiere, también violentas, sí, claro que sí, violentas de disminuir la posibilidad de transformar, de dar, ni siquiera de transformar, si no hay leyes, hay una responsabilidad incluso de los estados de garantizar la salud en todo lo que eso significa. Y en este caso, cuando se está hablando de una violencia en un escenario de salud, resulta que todas estas propuestas acompañan esa responsabilidad de alguna forma no solamente con modelos distintos, con propuestas, además con experiencias probadas, con evidencia científica. O sea, hay muchas propuestas y muchas opciones para ser coherentes con el respeto a los derechos de las mujeres, a los deberes, el derecho no solamente a una buena salud, a una seguridad, sino el derecho a ser coherentes con lo que significa el parir y nacer y todo esto, ¿no? Entonces, otra manera de manifestar de alguna forma cómo el sistema manifiesta eso es criminalizar a quienes de alguna manera acompañan las decisiones de las mujeres a parir, a decidir cómo, dónde y con quién parir. Y a razón de eso, pues queremos visibilizar también esa otra forma de violencia que lesiona pues la posibilidad de avanzar hacia fórmulas mucho más positivas, y por eso queremos invitar a Daphne Rappner de Brasil, porque bueno, nos va a presentar un testimonio importante, además una situación que están viviendo ahora, con respecto a las personas que de alguna manera acompañan a las mujeres, como dije a acompañar sus decisiones de manera como quieren parir, los que quieren parir en casa, los que quieren parir con partera. Entonces este es otro tema que está allí, que es cómo se criminaliza a las personas que están aquí acompañando y proponiendo, siendo coherentes con otras opciones no convencionales y cero lesionadoras del cuerpo, de la vida y de la dignidad de las mujeres, ¿no? Bueno, Daphne, bienvenida. Daphne es una profesional que ha dedicado su vida al cuidado de las mujeres desde hace mucho tiempo, desde Brasil. Es magíster y doctora en epidemiología, con experiencia profesional, estuvo vinculada al Ministerio de la Salud, es profesora de la Universidad de Brasilia, y bueno, es una persona muy comprometida con esto, ¿no? Gracias a Daphne que la nombramos como madrina de la Relacaupan, porque bueno, gracias a su convocatoria en el año 2000 de ese primer encuentro, es en ese contexto donde nace la Relacaupan, ¿no? Entonces,
desde entonces, bueno, la conozco o la he visto, pues, hemos podido coincidir y bueno, ha sido una mujer muy, muy insistente, pues, en que estas cosas se transformen y desde la coordinación de la REUNA en Brasil ha venido, pues, acompañada de mucha gente valiosa y, bueno, avanzando y en algún momento dijiste y retrocediendo en algunas cosas que se han logrado, ¿no? Pero bueno, te dejo a ti para que nos cuentes un poco, bueno, específicamente sobre una situación de un médico obstetra que está vinculado al movimiento, a la REUNA, de la Organización del Parto y Nacimiento, y que, bueno, en este momento es víctima, pues, de esa situación criminalizadora, de esa acción que acabo de comentar. Así que, bueno, bienvenida, Dafne, y gracias por estar aquí presente también con nosotros, acompañando. Bueno, yo soy la que agradece, es muy bueno estar con vosotras. Es siempre placeroso estar con nuestras compañeras de la Racaupan y quería les relatar dos cosas antes de empezar mi presentación. Una de ellas es que tuvimos una denuncia al Ministerio Público de Brasilia y varias orientaciones del Ministerio Público han sugerencias para el hospital donde se pasó, para la Secretaría de Salud, pero para la Universidad de Brasilia, la recomendación era que los estudiantes de medicina tuvieran acceso a las informaciones sobre lo que es violencia obstétrica. Así que desde 2018, todos semestres, yo ministro una clase sobre violencia obstétrica a los estudiantes de medicina de la Universidad de Brasilia. Yo creo que si hay una relación en nuestros países, vuestros países, con el Ministerio Público, tal vez se puede introducir este contenido directamente para otras facultades de medicina. Yo no sé cómo es en cada país. Aquí en Brasil, por enquanto, solamente tenemos esta recomendación para la Universidad de Brasilia. Pero es muy impactante y yo sé que ellos salen de la clase, vamos a decir, vacunados contra practicar violencia. Y yo creo que, porque ellos no saben lo que es violencia. Y lo que les he enseñado muchas veces es reproducción de una práctica. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que conseguir llegar a los estudiantes para que no practiquen después. Eso es una cosa. Y otra cosa, estamos en un movimiento en Brasil por la reforma obstétrica, por más matronas, obstetrices, parteras, para que queremos cambiar el modelo. Tuvimos en Brasil la reforma sanitaria y después la reforma psiquiátrica y ahora estamos trabajando por la reforma obstétrica, que es el cambio de modelo. Así que vamos a ver lo que conseguimos. Y bueno, estoy con la presentación y voy a pasarla. Espero que yo consiga presentar. ¿Cómo está? ¿Está en la...? Está bien. Está bien. Sí, se ve bien. Entonces, lo que yo voy a hablar... Ah, bien, ahora lo veo. Voy a hablar de la historia de Ricardo Izeza rápidamente, de una investigación de REUNA, de una investigación de una médica obstetra que presentó en su maestría, cuáles son nuestras estrategias de lucha y algunas reflexiones. Entonces, en términos de Ricardo Izeza, en 2003, una mujer que él estaba cuidando tuvo embolia pulmonar, él lo hizo oportunamente una cesárea, pero ella no recuperó, fue a la cuidados intensivos y en los cuidados intensivos recibió una visita que no debería haber visitado y falleció
yo no sé cómo se habla en español, varicela catapora, pero falleció. Pero como Ricardo era una persona no muy benquista en los medios médicos, atribuyeron a su cuidado esta muerte. Entonces, él tenía un caso desfavorable, que sabemos que embolia pulmonar no es fácilmente cuidada, pero ella sobrevivió a su embolia pulmonar, embora en malas condiciones, y hoy en día su marido consiguieron convencerlo que el problema era Ricardo, y él tiene un odio con Ricardo y es muy influente en el gobierno. Bueno, en 2010 tuvo el caso del parto domiciliario de un bebé, que hizo todo lo que podía y lo llevó cuando percibió los primeros señales de una neumonía, de algo no respiratorio, no sabía uno qué era, llevó al hospital, lo llevó, y en el hospital han demorado a iniciar el tratamiento. Llegó a las 11 de la noche, iniciaron el tratamiento solamente a las 3:30 de la mañana, y el bebé falleció en 24 horas. La familia hizo una denuncia al Consejo de Medicina, que también no le gustara a Ricardo, y en 2016 él perdió el derecho de ejercicio profesional. Y la familia con eso hizo una queja criminal. En 2026, como él no era réu primario, él fue encarcelado directamente del juzgamento, pero Zesa, como es réu primaria, está aguardando la definición final en casa. Entonces, eso es la situación al final. Pero no es el único caso de persecución. Un otro médico del movimiento tenía un caso que la familia quería depor en favor de ello, llegó a un otro consejo de medicina de otro estado, y la médica que estaba allá dijo: yo sé que tú es favorable al parto domiciliario, serás condenado, no mereces ser médico, y está en fase de apelación. E tuvimos el caso de Diego Alarcón en Ecuador, que también ha sido preso. Entonces, hicimos en Reúna una encuesta de acoso en local de trabajo y persecución de profesionales que practican cuidados humanizados. Estamos en fase de publicación, era una encuesta virtual. Varios profesionales están en la pantalla y se estudió el impacto de la persecución en sus vidas personales y profesionales. En su vida profesional, ellos tienen represalias, castigos, dificultades en el trabajo, amenazas, advertencias formales, disminución de la demanda de sus servicios. En algunos servicios son despedidos, transferências, litigações éticas. E en la vida personal, sensações de inseguridade, ataques de pánico, burnout, impactos financeiros, depressão, aislamento social, conflitos en la familia e empeora de condições preexistentes. Una otra investigación es de una médica obstetra que se sintió perseguida y decidió investigar a los otros médicos. Consiguió que 256 profesionales, obstetras, médicos y médicas, respondieron a su encuesta y dijeron que recibieron comentarios despectivos en su trayectoria, pérdida de autonomía en el cuidado, imposición de una conducta más intervencionista,
trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, burnout y uso de medicación. Y por tanto, lo que pasaron a hacer es una práctica más defensiva y más intervencionista, menos humanizada. Entonces percebemos que esto es un cuadro de reacción al avance de la humanización en nuestro país. Bueno, volviendo al caso de Ricardo y Zesa Jones, tuvimos algunas estrategias, es buscar parceiros en la media y publicaciones en los periódicos. Tenemos una lista de WhatsApp que varía entre 800 y 1000 personas. Buscamos el Ministerio de la Salud, porque el Ministerio de la Salud, en el tiempo del desgobierno pasado, hizo una declaración que desaconseja el parto domiciliario y queremos que las retire de la página del Ministerio de la Salud. Y a veces nos prometen que van a hacerlo, pero nada se pasa. Buscamos el Ministerio de los Derechos Humanos y Ciudadanía para hablar sobre estas persecuciones. Estuvimos en la Secretaría de Participación Social de la Presidencia de la República. Hicimos una propuesta, pero ahora cambió la persona que está allá y todo está interrumpido. Buscamos legisladores, hicimos captación de fondos para los abogados y hicimos sensibilización del parto. Y también estamos con un filme para los cines sobre la situación de ellos. Internacionalmente, la Reúna hizo una denuncia a la OEA, Organización de los Estados Americanos. La OEA nos solicitó otras denuncias para mostrar que la situación de la humanización en Brasil no está buena. Hicimos denuncia no solamente sobre Ricardo, mas otros médicos, parteras, matronas, doulas, abogadas y otros profesionales que también. Y estamos articulando con organizaciones internacionales. Entonces, la última, la organización que yo hago parte de la diretoría, International Mother Baby Childbirth Organization, estamos finalizando una declaración sobre parto domiciliares. Articulamos con la ICM, organización International Confederation of Midwives, que de las parteras, nos han dicho que van a aprobar en su encuentro en Portugal en junio de 2026 la nueva declaración sobre parto domiciliares y estamos en contacto con FIGO. Mañana mismo tenemos una reunión con una persona de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que se propone a defender a Ricardo. Y ahora, ¿cómo que explicamos lo que se pasa? Tenemos las fases de cambios de paradigma. Cuando comenzó nuestro movimiento, la primera cosa que el movimiento actual hizo fue ignorar nuestro movimiento. Pero nuestro movimiento creció. Entonces, lo que hicieron, broma, decir que nós somos hippies, que nós somos de natureza, queremos a natureza, volver a los partos de los indios. E a terceira fase, a medida que nosso movimento se torna mais forte, eles querem lutar e pelear, porque têm sentimentos de incertitude, de pérdida de controle, de pérdida de poder e ansiedade. Então, esta é a fase que estamos agora, porque a última fase de cambio de paradigma é quando conquistamos o novo paradigma. Então, há uma evolução e queremos muito agradecer a solidariedade das pessoas da CAUPAN,
porque sabemos que esta fase é estratégica, é muito importante. E, terminando, há uma poesia de Martin Niemöller. Primeiro vieram os socialistas e guardei silêncio porque não era socialista. Depois vieram por los sindicalistas e guardei silêncio porque não era sindicalista. Logo vieram por los judíos e guardei silêncio porque não era judío. Assim que, al final, vieram por mim e não quedava nadie por defender-me. Então, a força de ler Relacaupan a nuestra causa, porque é uma única causa e é por las mujeres, é muito importante e queremos muito agradecer a vuestra solidariedade e era isso o que tinha a apresentar. A ver, gracias, Daphne. Muchas cosas importantísimas que acabas de mencionar, ¿no? Primero, bueno, esa realidad que no es solamente de Ricardo, sino que han vivido otras personas que están allí trabajando del lado de las mujeres y de los derechos, que no solamente es en Brasil, sino en muchos países, acá en Venezuela también, me imagino que en Uruguay también, en muchos países del mundo pues han estado también, esa es otra cara del asunto, ¿no? Del tema. Y bueno, ciertamente lo que dices, pues que vincularnos, hacer red, apoyarnos es como le da más peso a esa transformación de paradigma, como tú dices que estás allí, ¿no? Proponiendo y qué bueno, pues que ya está encaminado un trabajo para intervenir en la transformación e incidir directamente en lo que es la configuración de lo que es la obstetricia y el sistema de salud en general para transformar esas estructuras y ese sistema de salud que es en el que todos apostamos. Por supuesto, cada país en un contexto particular tiene sus realidades particulares, pero sin duda compartimos el hecho de que el modelo de salud y en el que está directamente vinculado a las mujeres en esta área no es coherente con la vida, de verdad, ni con la dignidad, ni con los derechos, para nada, en su fundamento. Así que, Daphne, gracias por contarnos toda esta realidad. Ojalá que podamos conseguir otras estrategias también para seguir apoyando esa situación con Ricardo, ¿no? Y bueno, para eso en parte queremos debatir y compartir aquí después de las otras presentaciones. Entonces, bueno, así como lo vivió Ricardo como obstetra, pues muchas parteras en su práctica también lo viven, ¿no? Y quizás lo viven con mucha, con una discriminación adicional, ¿no? Que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con el hecho de considerar sobre todo a las parteras tradicionales no profesionales, y bueno, un sistema que subestima, incluso en los países donde existe una mayoría de parteras, donde la partería tradicional, por ejemplo, en México, tiene una fuerza mayor que en otros lugares. Aún así, estas experiencias también de conflictivas a la hora de ejercer su rol, a la hora de vincularse, de registrar, de vincularse a las instituciones, de que si algo sale mal o si algo no es perfecto, como bueno, la vida tiene de todo, ¿no? Entonces, se criminaliza y todo esto. Entonces, queremos hacer una invitación. Mónica, por ahí estás, ¿verdad? Que va a presentar a nuestra próxima invitada. ¿Mónica? Sí. Ah, bueno, te doy el pase, querida Mónica. Bueno, Mónica forma parte de la coordinación de la Relacaupan desde Chile, también matrona, y bueno, nos acompaña, por supuesto, en este día y además en el debate que vamos a continuar posteriormente a la participación de la partera que nos va a invitar, que ella sabe más. Yo, bueno, antes que nada, buenas tardes ya.
Quería comentarles que a continuación teníamos la invitación de Marina Lembo, una partera argentina que pertenece al movimiento de Matria, Guardianas del Parto. Ella es madre de 2 niños, nacidos en casa, partera profesional, y que de alguna manera ha estado presente en asuntos legales dirigidos a la atención reproductiva en domicilio. Tengo entendido, Tauma, corrígeme por favor, de que ella va a estar presente hoy. Sí, creo que va a llegar alguien en su... sí, pensé que ya lo tenías, pero no, mi sí, amor. A ver, ¿qué nos dijo Debbie? ¿Quién? A ver. A ver. Sí, que ella no iba a poder, pero alguien de Matria, del grupo, iba a participar también. Lo que pasa es que no se nos ha presentado la persona, entonces no sabemos si está dentro del público. Para ello, si está presente, que por favor... Voy a dejar de compartir para que así la podamos visualizar. Identificar. Sí. A ver. ¿Hay alguna persona que sea de Matria, Guardianas del Parto presente? Bueno, no, déjame preguntarle a Debbie si está ahí presente, si no, continuamos. Vamos a afinar eso y vayan cada una como pensando en qué cosas vamos a compartir allí, preguntas o bueno, puntos para seguir profundizando y darle sentido también propositivo a este encuentro, ¿no? La idea es, después de esta presentación, que es la última, la idea es abrir el debate y la conversación, ¿ya? Y para eso le vamos a pedir a cada participante que tenga 3 minutos como máximo de control de tiempo para así dar la palabra a la mayor cantidad de personas. Hemos implementado el uso de una campanilla, una campanita, que la vamos a hacer sonar unos 30 segundos para que las personas puedan cerrar sus ideas. ¿Verdad, Mónica? La campana. Bueno, si llega, perfecto, maravilloso. Si no, bueno, se abre el debate. Bueno, se van a escuchar, se van a ver manitos para darle el espacio pues a todas estas mujeres, o no sé, bueno, si son todas mujeres las que están participando aquí, 33 personas, bueno, será con el uso de la manito para que puedan compartir, ¿no? Bueno, primero fue este video testimonial tan contundente, tan importante, con este tema, pues, de lo que es no solamente el reconocimiento de una realidad tan fuerte como esta, y bueno, la dificultad también para que sea considerada como algo que requiera justicia o canalizar una atención a una realidad como esta, ¿no? Ese es todo un tema, y el tema que nos está planteando Dafne, que está asociado, por supuesto, a cómo se vive también desde el lado de quienes de alguna forma están modelando otras formas que transforman ese paradigma de atención. Y bueno, todo lo que nos falta, pero bueno, esa es otra realidad también. Quizás en muchos de los países de las personas que están aquí también han pasado por eso. Y bueno, con el espíritu de cosas positivas que se han podido lograr en términos legales, qué ha pasado con las parteras también, cómo hacen, o sea, un poco, hay varios temas que están abiertos allí, ¿no? Así que, bueno, el que quiera participar, una palabra, o no sé si, bueno, Gilda o Mónica también tienen cositas que decir, sería maravilloso. Bueno, aquí ya la primera palabra, vamos a tomar la primera, es Dafne. Dafne y Gilda. Bueno, Dafne fue la primera que vi, después pongo Sí, no, Dafne, deja Dafne, Dale, sí, después. Dafne. Yo que quería decir, tenemos algunas abogadas aquí en Brasil que están
defendiendo mujeres en términos de violencia obstétrica y tenemos que la Corte de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia, hizo una recomendación para las otras sesiones de justicia que adopten una perspectiva de género en sus juzgamientos. Y en este documento que yo puedo compartir con Rela Kaupan, ellos reconocen la violencia obstétrica. Así, con base en eso, nuestras abogadas han denunciado los casos y los primeros casos de compensación financiera por violencia obstétrica están aconteciendo. Entonces, las mujeres denuncian y el juzgamiento es favorable a las mujeres. Hacia poco era siempre favorable a los servicios. Entonces, estamos en este cambio ahora en Brasil y yo quería compartir eso con vosotras y yo puedo compartir la recomendación que los juzgamientos incorporen la perspectiva de género porque es una arma del judiciario en favor. Hay muchos jueces que desconsideran eso aún, pero estamos avanzando también en este campo. Qué bueno, Dafne, sí, importante. Bueno, es que es importante colocar esto dentro de todas las instituciones públicas, todas. No solamente, bueno, en las de salud, en las educativas, en todas. Tiene que transversalizarse este asunto de la perspectiva de género y bueno, todo lo que qué capítulo se abre allí en los criterios para la discusión y para la toma de decisiones, sobre todo en este caso. Pero qué bueno que por lo menos ha habido casos, denuncias y con unas resoluciones favorables bueno, ya al lado de la afectada directamente. Gracias, Dafne. Gilda, tienes aquí, ya tengo mi lista de solicitudes. Bueno, si realmente agradezco a Dafne todo lo que nos ha informado y ellos tienen algo más positivo, porque nosotros desde Uruguay, hace unos años ya, apareció un grupo de abogados a la que se fue sumando otros profesionales, a los que pertenece María Eugenia, que se llama Gestar Derechos, y que empezaron a tomar casos de violencia obstétrica. En todos mis años de trabajo dentro de las instituciones, yo normalmente trabajé en las instituciones públicas, no trabajé nunca en privado, pero por supuesto sí trabajé en una ONG durante más de 30 años con grupos grandes de mujeres preparándolas para el parto, y la cantidad de cosas fuera de lo normal que veíamos era impresionante. Lo dijo bien la compañera en el video, la abogada de Gestar Derecho, que a pesar de todas las denuncias que hay, todas, porque estamos hablando de muertes maternas, muertes fetales, bueno, mujeres que han quedado absolutamente destrozadas en sus cuerpos, como lo narraba una de las compañeras en el video, nunca, jamás ha habido nada que le repare nada, porque ni siquiera se llama a un debate, ni siquiera se llama a juicio, nada. Es como que no existiera la violencia obstétrica en Uruguay. Entonces, por eso que este video que han hecho estos jóvenes es tan importante y que seguro va a ir para todos lados y tiene que haber debate por todos lados, ¿ya? Y de ahí que yo hace unos años ya en varias cosas internacionales he puesto dos cosas para trabajar. Una, con las mujeres. Las mujeres tienen que conocer sus cuerpos, tienen que saber qué es y tienen que decir que está mal. Es de la única forma que puedan hablar de igual a igual con los profesionales que la están asistiendo. Y segundo, por supuesto, llegar a la Facultad de Medicina. No puede ser que no se hable del parto natural.
solamente de los problemas. El parto fisiológico en las facultades no existe. Por eso que yo les decía hoy, se habla de una bomba de tiempo, porque todo se desmorona. Y es allí en donde perdemos las mujeres, porque no nos permiten que la naturaleza lleve adelante su proceso. Así que bueno, vuelvo a agradecerle a estos chicos que han puesto sobre la mesa en Uruguay y que me imagino que llegará con la Relacaupan, llegará a toda Latinoamérica y Caribe. Gracias. Gracias, Gilda. Gracias. Aquí hay otra persona. Terapia focal. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Denise de Fey de Uruguay. Denise. Nos conocemos con Gilda. Sí. Somos atemporales las dos. Estamos desde, no sé, la prehistoria en esto, de distintos ámbitos. Yo quería hacer varios comentarios. Uno, en relación con lo que recién hablaba Gilda de la reparación. Obvio, yo soy psicóloga, no soy abogada, y me parece muy importante desde esa vía, pero también me parece importante que desarrollemos como desde la salud mental toda una línea de reparación, porque en el 2 o 3 congresos mundiales para atrás de ISPO, que es la Asociación Mundial de Obstetricia y Ginecología Psicosocial, el tema central era la tocofobia, en el sentido del miedo al parto natural que se produce, bueno, algunas veces porque realmente ha habido situaciones médicas muy complejas, de verdad, digo que eran inevitables, pero el mayor porcentaje tenía que ver con estas situaciones que, ojo, porque no era solo por comisión, también era por omisión. O sea, no era solamente que no trataron bien, sino también la indiferencia. Bueno, por supuesto, en los países nórdicos esto es mucho más que en nosotros, ¿no? Entonces, hay un Andrés Wigma, Claes Wigma, en Suecia, que es miembro de esta sociedad y lo presentó, desarrolló una técnica de trabajo terapéutico, psicoterapéutico, en el siguiente embarazo con estas mujeres, con un 100% de éxito de lograr que, bueno, más allá que hubiera una indicación médica para cesárea, que desde ellas, digamos, estuvieran dispuestas para un nuevo parto y para un nuevo embarazo, porque en muchas esto produce un efecto como nunca más. Eso por un lado. Por otro lado, quería tomar lo que decía Dafne, de la experiencia esta de introducir en el pregrado de medicina este tema, y quería compartir, y estamos en conversaciones con María Eugenia para ir a más con esto, de poder como generar por ahí otro documento, sobre, y Gilda habló de la Facultad de Medicina, pero de la carrera de Medicina. Dentro de la Facultad de Medicina en Uruguay está la carrera de obstetra partera, que es una carrera universitaria de 5 años, de muy buen nivel, y que tiene 2 años de psicología perinatal como clase semanal de 1 hora y media, lo cual ya cambia las cosas totalmente, pero además de hecho ahora, bueno, no importa, pero yo fui docente allí 15 años y durante 10 años desarrollamos un proyecto, que es lo que queremos por ahí hacer algo con María Eugenia, que se llamó Mujeres sin Voz, con la idea de, bueno, a ver, ¿cómo prevenir la violencia obstétrica? Y de ahí surgió la idea de decir, bueno, tomemos a estas chicas que vienen, son 50% pobres, 80% interior del país, que digo, por ahora también no sigue siendo posible hacer esta carrera fuera, más que en un lugar, pero digo, básicamente es Montevideo. Entonces, en esa situación de vulnerabilidad de chiquilinas de 18 años, desarraigadas de su medio, en la, gran ciudad, imagínense Montevideo comparado con México, es un pueblo, pero para quien viene de un pueblito de 300 personas y gran ciudad, tomarlas en ese momento de vulnerabilidad, y ahí, cuando no están como defensivamente muchas veces empoderadas, generar una capacidad de empatía. Es un programa completo y complejo que queremos, como con María Eugenia, poder compartir con muchas instancias, básicamente 2 componentes. Uno, amadrarlas para que aprendan a amadrar, como un aprendizaje procedural, y el otro gran componente es arrimarse a personas en situación de vulnerabilidad, que van a, sí o sí, en el momento del parto todo el mundo es vulnerable, y poder acercarse a través de
encuestas con informantes calificados, pero fundamentalmente entrevistas en profundidad con estas mujeres, la mujer en calle, la mujer paciente psiquiátrica, la mujer con problema de consumo problemático, la mujer trabajadora sexual, etcétera, etcétera, y generar esta empatía. Esto está evaluado de entrada y salida y realmente produce un cambio estructural. Y esos 10 años fueron suficientes porque ellas son las que después se transformaron en docentes y esto es un cambio permanente. Y lo último que quiero comentar es que hay cambios que vienen desde la macroestructura. En ese periodo, por ejemplo, hubo 2 cambios fundamentales. Uno, la ministra de Salud, que estaba en ese momento, María Julia Muñoz, su primer acto de ministerio fue pasar la guardia de parteras de 48 horas a 12. En 48 horas, cualquiera de los que estamos acá en la hora 47 maltratamos, porque es humano, porque no podés más, porque no podés decir, ay, qué lindo el nene, no quiero dormir. Entonces, este cambio es estructural y es permanente y es muy importante. Y el otro gran cambio que hicimos en la facultad fue que de entrada, ellas, en parteras, de entrada, ellas veían todo. Bebé precioso, todo, muerte materna, malformada. Entonces hicimos un cambio de plan de estudios, de modo de que estas situaciones dramáticas quedaran reservadas al último año, porque una de las cosas que habíamos observado era la baja tasa de natalidad entre parteras, muchísimo menos que la población general, y la conclusión es que esto tenía que ver con la exposición muy precoz a situaciones muy dramáticas, que bueno, o sea, como una cuestión, ¿no?, más allá de la voluntad, ¿no? Como que el Instituto de Conservación dice, no, por ahí no vayas. Hicimos ese cambio radical en el plan de estudios y hoy en día, nada, las parteras tienen sus bebés cuando quieren, cuando no quieren no, pero digo, tienen una tasa de natalidad igual a la población general y eso también bajó enormemente la violencia. Yo en 30 años de hospital, lo único que he visto que funciona es esto. Entonces, bueno, siempre el anhelo es compartirlo. Y gracias por el encuentro. Qué maravilloso, Denise, dijiste muchas cosas. Dijiste como muchas cosas que tienen que ver como con muchos flancos, ¿no? Y sería muy interesante que, bueno, si existe alguna referencia escrita o compartida, porque, como te digo, tocaste muchos flancos. Uno que parte, por ejemplo, lo primero que comentaste de lo que es el acompañamiento post, ¿no? De todo el trauma post parto, que me parece fundamental, sobre todo cuando la realidad lo demanda. Y eso obviamente pasa por reconocer que eso existe. Un poco por eso estamos aquí. Si no se reconoce que existe la violencia en ese escenario, muchísimo menos una política o un programa que acompañe a esas violencias. Por eso hablaba al principio de que no hay una epidemiología de lo que es la consecuencia de la intervención obstétrica, que bueno, que por supuesto entonces no va a generar ninguna acción concreta al respecto. Eso por una parte. Pero por otro lado, todo eso que narras, sobre todo en el ámbito de formación, pues en todos los espacios, no solamente de la especialización en obstetricia, sino de las parteras, en el caso de Uruguay, pues que sí las tienen. Por ejemplo, en Venezuela no existe formación de parteras, ni matronas, ni nada de esto, pero bueno, forma parte de los proyectos que nos toca encaminar, ¿no? Esa experiencia, sobre todo cuando los relatos de la cotidianidad van como que ajustando los contenidos y las formas, como bien lo narras ahí, son bien valiosas. Así que agradeceríamos muchísimo si, bueno, desde la propia red nos puedes compartir y así lo compartimos con todo el mundo. No hay demasiado escrito, incluso Klaas Bigma, que yo me mantuve en contacto con él se jubiló y no lo registró. Tiene el mismo pecado que tenemos los uruguayos, hacemos y no escribimos. Pero de cualquier manera hay algunos materiales que puedo arrimar sobre esto. Exacto. O nos encontramos un día y nos comparten con más detalles. Esto sí hay libros y el que se ha dedicado su vida, digamos, a esto es Roberto Castro, que es sociólogo en México de la UNAM, y él, su trabajo de doctorado es sobre esto, y su conclusión es que, digamos, el hábitus médico, la conclusión que él saca, ojo, en el entorno de México, ¿no? Es que el médico en su formación, en su tránsito, por la carrera, es tan maltratado, exactamente lo opuesto a lo que estamos diciendo nosotros, que incorpora como esto modo de estilo. Nosotros tuvimos acá el suicidio de una residente de pediatría y la conclusión unánime fue que fue a raíz de los maltratos sufridos en su trabajo en el hospital. Entonces, me parece que hay una cosa que conversamos con María Eugenia, ¿no? O sea, creo que esto tiene múltiples vertientes, digamos, ¿no? Que es la denuncia,
la catarsis, el dar la voz, pero creo que no hay que quedarse en eso, que hay que ir un paso más allá de decir, bueno, hagamos acciones para cambiar las cosas, no alcanza Exactamente. con denunciar. Entonces, Así por es. eso yo, todo el que quiera, de mil amores, le compartimos lo que hemos hecho. A mí me parece que esto, Roberto Castro quedó muy impresionado también. Es un modelo maravilloso y hay que poderlo reproducir. El de mujeres. Buenísimo, Denis, gracias, gracias, de verdad. Nauma, Bueno, María José. Nauma, quería contarte de que Dafne compartió en el chat el link del documento del que ella nos habló. Ok, Para que bárbaro. si quiera bajar, Excelente. lo puede hacer. ¿Ya? Bien. Muy bien. Ahora Gracias. Bueno, María sí, José, ¿cómo estás? Tienes tu micrófono abierto. Bueno, buenas tardes para todas, para todos también. Bueno, yo soy la coordinadora de la Relacaupan en la Argentina y tengo como varios puntos. Primero, si no nos llama la atención que criminalizan a los médicos que acompañan y respetan la fisiología de los partos, ya sea en instituciones o en domicilio. Y como bien se dijo en el video, en el corto que presentaron las compañeras de Uruguay, cómo no se puede llegar a buen puerto cuando en realidad lo que pasa es que se criminalizan en instituciones, o sea, se violentan en instituciones hegemónicas, ¿no? ¿Qué pasa ahí en ese franco? Que no existen, o por lo menos no existen claramente sanciones para esos profesionales en general de la salud, porque desde la enfermera hasta el administrativo, o sea, vos entrás en esa institución y ya tenés maltrato. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Que se criminaliza tan fácilmente al que respeta los derechos de las mujeres en situación de parto, y qué pasa con los que no, con los que son parte de una hegemonía, ¿no? Me parece que eso es algo importante. Después, nosotros tenemos acá en la Argentina por primera vez 7 casos que han tenido, como le llamamos, justicia restaurativa. Es un formato que hemos encontrado para poder hacer justamente dar justicia de alguna manera a mujeres madres que han sufrido violencia obstétrica y también han pasado a ser, digamos, mala praxis, porque en algunos casos han muerto sus criaturas, ¿no? Después preguntarle a la compañera Dafne si estos casos que ella mencionó, que llevó internacionalmente, ha pasado también por la CEDAW, porque nosotros hemos tenido buena recepción en la CEDAW. Nuestra constitución, desde que se reformuló, no reformuló, sino que se modificó. Sí, desde que se modificó tenemos los tratados internacionales dentro de nuestra constitución. Entonces, nada, aparte de haberlo firmado, está dentro de nuestra ley suprema. Con lo cual, lo importante que hace la CEDAW es la recomendación a los estados parte. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ya hace rato, desde la relatoría informática de la CEDAW, estamos pagando un canon porque los profesionales de la salud, específicamente los médicos, no informan sin que la mujer pregunte. O sea, los médicos acá en la Argentina tienen que informar aunque la persona que los vaya a consultar no pregunte. Bueno, por no hablar los médicos y callarse información, nosotros como país hace más de 10 años estamos pagándole a la relatoría. Así que me parece que eso, si quiere Dafne tenerlo en cuenta también para proyectar alguna cuestión que le sea de beneficio, bienvenido. Y después, bueno, hablando un poquito en línea con la que me antecedió, sé que es de Uruguay, pero me perdí el nombre, ella habló de la reparación psicológica. Nosotros acá en la Argentina tenemos hace muchos años, más de 15, una materia que se llama psicología perinatal. La tienen en realidad
creo que solamente los psicólogos, pero sí sé que hacen un trabajo. Ahora hay una red de psicología perinatal y conozco que hacen un trabajo maravilloso previo y post de los partos. Así que bueno, y hemos tenido congresos, así que cuando haya alguno en boga lo mandaré para la red para que estén enterados. Y después yo ya lo dije cuando nos tocó hablar a los países los otros días en nuestra reunión de los 25 años, que la Relacaupan en la Argentina, pero aparte un montón de movimientos y colectivos de mujeres que abogan por el parto humanizado. Hemos hecho muchos pedidos y nos hemos reunido para de verdad sacar de lo que es la ley madre de la medicina a la licenciada en obstetricia, porque entendemos que si la licenciada en obstetricia no es una carrera, no es una una carrera autónoma, traba un montón de cuestiones que están sufriendo nuestras compañeras parteras, como nos gusta llamarla. Nosotros entendemos que tienen que ser autónomas, no pueden ser un auxiliar del médico, porque terminan haciendo trabajo administrativo. Bueno, también lo nombré, que están perdiendo cargos en los sanatorios y hospitales públicos y privados porque no interpretan la integralidad de la carrera de ellas, y a mí yo lo veo de verdad como como un retroceso de un montón de años. Así que, bueno, yo ya se los he repetido hasta el cansancio a mis compañeras, aunque no sea yo licenciada en obstetricia, que conmigo cuentan, y no solo conmigo, sino con todos los colectivos de mujeres, porque volvemos siempre hemos creído que ellas pueden llevar la voz cantante en lo que tiene que ver con la humanización del parto y el cuidado de las mujeres madres. Así que, bueno, no más que eso, y gracias siempre por estos encuentros. Qué bueno. Bueno, María José, gracias. Colocaste otros temas allí que, oye, son múltiples, ¿verdad? Son muchos. Y bueno, y eso es todo un tema también, el tema de la pérdida de autonomía de las propias enfermeras en todos los ámbitos. Generalmente redujeron su acción, o en términos generales, al servicio al médico y no a la usuaria o a los usuarios de salud en general. Ajá, está Mirna. Mirna, estás por allí, qué bueno que nos acompaña. Mirna. Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Bueno, Mirna buenos de días. Alapar, la coordinadora de Gracias. Alapar aquí. Muy bien, muchas gracias por invitarnos, felicitarles por todo este trabajo tan importante que se está haciendo a nivel latinoamericana y del Caribe. Yo creo que es a nivel mundial, estas voces lleguen a nivel mundial. La violencia obstétrica nos ha venido a golpear no solamente a médicos, parteras, enfermeras, usuarias, sino que a todas las estudiantes también, cuando incluso ya están haciendo sus prácticas y llegan a los hospitales a veces con una emergencia, y como saben que, te estuviste atendiendo con parteras, entonces la violencia es contra la partera, contra la dula y contra la mujer, ¿no? Entonces, y al bebé incluso, porque ya lo abandonan también, ya no le dan los cuidados porque hay un enojo interno hacia la partera, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar este espacio también para felicitar a las enfermeras, a las licenciaturas de enfermeras en Honduras, porque ellas están promoviendo el parto respetado. Acá nosotros estamos colaborando con el gobierno de Honduras, con la Universidad de Tegucigalpa, Honduras, donde ellas están haciendo un diplomado. Ya llevamos 75 médicos y enfermeras, donde se está promoviendo el parto respetuoso, las prácticas de parto respetuoso en todos los hospitales públicos. Se atendió el primer parto en agua y partos verticales en un hospital en el interior del país, en Intibucá, donde se está concientizando
a médicos y enfermeras de esas instituciones para que cambien la forma de recibir a los bebés, la forma, ya no inducción, ya no romper bolsa, ya no episiotomías, etcétera, ¿no? Entonces, creo que se está poniendo un granito de arena y como decía Denise y decía Daphne, Aprovechás el agua para las dos cosas. inicia, perdón. Hay un micrófono abierto, tiene un micrófono abierto que... Que Denise apague su micrófono. Perdón, Mirna. Sí, gracias, gracias. Sí, llegar a las aulas, a las primeras clases de los estudiantes de obstetricia, de medicina, de enfermería, de partería, porque también hoy con las licenciaturas en partería, que las maestras no sean violentas, porque de ahí viene también la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo me tratan? Voy a tratar. Entonces, no se vale. No se vale porque el resultado es hacia la usuaria. Y vivimos experiencias maravillosas, como también desafíos en el hospital, ¿no? Pero con el poder que yo tenía en ese momento de maestra de los médicos, de los obstetras y de las enfermeras, les paraba. A ver, esa es violencia obstétrica, ¿eh? Es porque llega un médico con el expediente y le dice, ¿qué procedimiento vas a seguirle a la paciente de la cama tal? ¿Cómo se llama tu paciente? Le dije. Oh, y dijo a buscar el nombre. Le dije, llámala por su nombre, porque eso también es violencia obstétrica. Y parece mentira, pero cuando te llaman por tu nombre, es un mantra sagrado tan bonito que te sientes como en confianza, ¿sí? Entonces comenzamos a picar piedra y a poner nuestro granito de arena como parteras, y creo que todas lo podemos hacer, meternos a las aulas. Yo recuerdo, di clases 7 años en la Universidad Intercultural del Estado de México, con médicos y enfermeras, haciéndoles conciencia de que cuando lleguen a los hospitales tengan ese amor, que vean el parto como un portal sagrado, como algo que realmente es espiritual, es maravilloso. Y entonces, y que cuando estén viendo coronar a ese bebé, le estén mandando todo ese amor, porque va a ser un ser diferente al nacer, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que unir más esfuerzos, unirnos más brazo a brazo con todas las instituciones públicas, con todos los actores, ¿no? De la salud, de la obstetricia, para que podamos cambiar todo esto, ¿no? Yo creo que la OMS está muy interesada en el cambio. Yo creo que está también desde allá. Yo ahorita he sido invitada de parte de la OMS a trabajar un poquito con la medicina tradicional, integrar en los centros de salud, en los sistemas de salud, todo lo que es la medicina tradicional, y entre eso entra la partería tradicional también, ¿sí? Así es que en buena hora, felicidades a todas, y me sacó las lágrimas esos testimonios de estas mujeres, y sí, a mí así han llegado con su segundo bebé después de una cesárea, contándome atrocidades, y dices, no se vale. Yo recuerdo en una práctica que fuimos al hospital, de varias prácticas que nos llevaban antes a las parteras, cuando estábamos viendo un parto, estaba la estudiante y le faltaba una episiotomía para completar sus 10 episiotomías. Y ya había nacido el bebé, y llega la doctora y se puso así cubriendo y le dice, ¿cómo es posible que dejaste desperdiciar era tu última episiotomía, hácela? Y ya había nacido para practicar la sutura. Y nosotros, todas así y nos volteó a ver como quien dice, váyanse, viejas, no saben, nos sentimos así, no, porque le hizo el corte. Y dices, ¿cómo es posible, no? Y te queda esa impresión de esa mujer que sin necesidad, sin anestesia, o sea, no.
Y vámonos a los barridos. Yo creo que ese barrido, esa limpieza de la cavidad, ya combatamos. Eso es espantosísimo. Las mujeres sufren mucho cuando les hacen ese barrido, ¿no? Entonces, lo que las parteras no lo hacemos. Entonces, bueno, no hacemos tacto. Mis técnicas de parto Amaya es evitar tactos, evitar inducir el pujo y evitar muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pues también compartir todos esos conocimientos de cada una de las parteras que compartimos con mucho amor hacia todas las demás mujeres, ¿no? Muchas gracias. Gracias, okay. Gracias tú, Marina, por eso y sobre todo porque estás allí presente en esa labor de enseñar y de transmitir todo tu conocimiento y el de la partería, que es tan valioso. Está por aquí, estaba Debbie, ¿verdad? Pero se fue Debbie, así que ahora vendría Daphne. No, Daphne se, Por aquí se fue. estoy, hola. Ah, por ahí está. Claro que sí. Hola. Qué bueno Bienvenida, verlas. Debbie. Qué bueno verlas y perdonen que llegara tan tarde. No escuché muchas cosas, pero solamente por ahora, pues ya veré la grabación. Mira, yo pienso que una de las formas, dos formas bien importantes de reducir la violencia es, como bien dice Mirna, y directo en las universidades y en las escuelas, entrando, hablando con los estudiantes, eso es excelente. Si se tiene la oportunidad, pues, aprovecharla. Y con leyes, como María José bien menciona, leyes de parteras autónomas. Cuando hay leyes de parteras autónomas bien hechas en un país, las mujeres van y buscan los servicios y, ¿verdad? Se reducen las mamás, los médicos, entonces comienzan una competencia saludable y las mamás pues tienen dónde escoger de mejor manera. Para mí las leyes son importantes y yo creo que eso es un tema también para la PAR, para la Relacaupan durante el 2026. Yo creo que debe ser una agenda. No sé qué dijeron de Ricardo Jones, cambiando el tema, pero mire, cualquier estrategia que necesite Brasil, que podamos ayudar, Sí, por que supuesto. estemos a la orden para, ¿verdad? Según ellos necesiten, estamos para ayudarnos, para crearla. Sí, para no dejar eso así es como es totalmente inhumano. Así que nos mantenemos, sigo escuchándolas entonces. Y gracias a todas. Gracias, Debbie, qué bueno que estás ahí. Amor. Tú hiciste unas propuestas por ahí para una estrategia también para continuar con el apoyo con la situación de Ricardo. Y bueno, de repente nos las compartes después para también compartirlas en el grupo, ¿sabes? Nos compartiste una estrategia por allí, pero después nos las haces llegar, o sea, lo podemos compartir después en el grupo. Sí. No me acuerdo el nombre, pero lo tenemos en el grupo. Bueno, sí. Gracias, Debbie. Avisa. Buen día, gracias por el pase. ¿Cómo Un estás? saludo acá desde Perú. Bueno, para no repetir todo lo que han dicho todas, porque todos los países tenemos una realidad similar, realmente esos casos de violencia obstétrica acá los tenemos bastante. Cuando he sido jefa también, yo veía las estadísticas y tantas parálisis braquiales, ¿no? Y yo decía, tantas parálisis braquiales son historias como la de la señora que nos ha hecho llorar, ¿no? Entonces, es una cosa que es bastante masiva y que no es muy reconocida y la mujer hasta te agradece por lo que la salvas, ¿no? Entonces esa es la realidad peruana. Acá sí tenemos nuestras parteras autónomas, que son las obstetras y que, verdad, sí están bien empoderadas, pero les falta recuperar sus saberes de partería, les falta tener más recursos. Entonces, la iniciativa privada está supliendo esa labor que debería hacer el Estado, ¿no? Pero la iniciativa privada, pues, tienes que pagar. Entonces, solo las parteras que están bastante concientizadas y bastante, digamos, interesadas en el tema, se están financiando sus propias capacitaciones. Lo bueno es que es un efecto multiplicador, ¿no? Tú ya sabes cómo actuar, en tu hospital actúas bien y las demás te siguen o es como que, ¿no? Y hay otra gente que te rechaza, como dijo la compañera brasileña, ¿no? El cambio de paradigma, ahorita estamos en esa fase de resistencia, de burla, ¿no? De las pachamamas,
originarias, ¿no? Que piensan que la atención fisiológica del parto es porque los incas atendían así o porque los pueblos originarios atendían así, y no porque es la forma como nos da a luz desde los albores de la humanidad, pues, ¿no? Ya son 2 millones de años que tenemos en este mundo dando a luz de este modo. Entonces, de eso tenemos que entrar también en las universidades, tenemos que hacer nuestras leyes de parto para que sea más fuerte. Y el tema del impacto en la salud sexual, que estamos viendo para introducirlo en las consejerías previas ¿no? las atenciones prenatales, los controles prenatales, para involucrar al hombre también, para que, o sea, mucho acá hay ese tema de que, o sea, la mujer con su esposo, digamos, son como una dualidad, y a veces la mujer hasta como se somete, ¿no? Entonces, si al esposo no le interesa, tampoco es que vaya a haber mucho cambio, ¿no? En la forma como ella exija al final, ¿no? A veces hasta pone de excusa al esposo para que haya algún interés. No, mi esposo me ha dicho que tiene que ser así, dicen ellas, ¿no? Sí, ellas también lo crean, pero así lo hacen. Entonces, esas señoras que han reportado que han dado a luz por cesárea, ¿no? Y todas las mujeres que dan a luz echadas, tiene el piso pélvico destrozado, eso queda horrible, ¿no? Incluso yo misma he padecido por eso, y la salud sexual se viene mucho a menos. Entonces, la forma como nosotros hacemos la consejería, ¿no? Indicándole, señor, hay varias, o sea, señor, señora, ¿no? Estos son los tipos de parto y tiene estas ventajas, y entre las ventajas que tiene el parto en vertical, el parto, digamos, en libre movimiento, es que el piso pélvico sufre menos y su vida sexual va a ser mejor. Entonces, ahí hay como un involucramiento también, no solo de la mujer, sino también del varón, y ya, ¿cómo se llama? Porque acá hay un mito, ¿no? De que piensan que la mujer que tiene muchas parejas sexuales es la que se estropea en el piso pélvico. No. No, pues nosotros sabemos que es el parto en una posición antifisiológica que destroza las fibras musculares del piso pélvico, y los desgarros ya no se cicatrizan igual, ¿no? Acá nosotros tenemos las mujeres amazónicas que dicen, ¿no? Que hechizan a los hombres porque tienen varios hijos y el hombre está ahí detrás. Es por la fuerza de su piso pélvico. Dice que tienen ellas, así tengan bastantes hijos, como dan a luz en cuclilla, ¿no? Su vida sexual. Bueno, ¿no? Entonces, yo he tomado nota de varias estrategias, ¿no? Que han desarrollado nuestras compañeras, lo vamos a tratar de aplicar, y espero que, ojalá que sea antes de terminar el año, que se conforme la red peruana de humanización del parto, que ya somos un grupo bastante, que tratamos de articular a todos los demás grupitos que hay, que son un montón, ¿no? Está las chicas que combaten la violencia obstétrica, las chicas que dan apoyo legal, las que hacen sus proyectos de mejora, ¿no? Todas un poco dispersas, y tratamos de enlazarlas y de que entre ellas se coordinen y las sumen. Qué bueno. ¿No? Entonces, qué bueno, Vice. Bueno, esa es la intención de alguna manera, que todo esto se convierta en un estímulo para seguir fortaleciendo el trabajo dentro del país, ¿no? Porque de eso se trata, y cómo nos podemos seguir aliando allí en estas propuestas, estas experiencias que pueden ser nutritivas también para guiar el trabajo, ¿no? Bueno, como estamos avanzando en el tiempo, a ver, aquí está María Gómez. María Gómez pidió la palabra aquí en la lista que tenemos aquí. Sí, hola, acá estoy. Igual creo que estaba Denise, que pobre, se desconectó y volvió. Le cedo el lugar y después voy yo. Dale. No, me levanté un momentito nomás. No, dos cositas cortas. Yo insisto en el tema legal y en el tema institucional. Primero, en Uruguay hay en todas las instituciones públicas y privadas sala de nacer. La sala de nacer implica que la madre tiene en un, digamos, el embarazo, el trabajo de parto y parto es en el mismo lugar, en un lugar donde es un lugar acogedor, todo lo que es emergencia, pinchar, bla, 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 está atrás de placares, digamos, que la madre no está viendo, están a la mano, pero puede tener el parto sentada, acostada, colgada con tiras. O sea, hay también la posibilidad de agua, o sea, y mirar su parto si quiere con un gran espejo. Eso me parece que es muy importante porque son mensajes desde la institución a todos. Entonces no es que quede a ver que el médico le diga, no,
está dado, está allí para usar. Entonces me parece que eso es muy importante, poder como pasar por arriba de la relación en ese momento, en esa situación, con quien sea, con partera, obstetra, o quien sea. Lo otro es que Uruguay tiene una ley de que el parto normal, o sea, hay una ley de que dice que hay que ofrecer la intervención en salud en base a evidencias científicas que demuestren que sea mejor, obligatoriamente. Y en parto normal, la evidencia muestra que es mejor atendido por una partera profesional que por un médico. Entonces, eso obliga a que todos los partos sean atendidos por partera o pagar una multa. O pagar una multa. Y eso es muy importante, Pero no se porque hace. hay un tema también de cultura. ¿Se hace? Sí, sí, obvio que se hace. El Ministerio multa a mansalva y me parece muy bien. Así que es eso, digo, pensemos también en nivel macro, ¿no? Sí, creo que sí es importante, como decía, pues es que son todos muchos flancos y uno de ellos es la responsabilidad institucional que tiene que ir concretando sus leyes de alguna manera. Y si es a través de las personas que tienen todas estas experiencias y esta, ¿cómo se llama? Evidencia de otras fórmulas, obviamente, bueno, tienen material con que hacerlo. Sonia, ¿qué apareciste? Qué chévere. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias por todo este momento, súper importante y súper profundo todo lo compartido. Ahí, como comentaba en los mensajes de la llamada, quiero agradecer a las compañeras de Uruguay como activista y realizadora audiovisual que dediquen tiempo y compromiso, como lo hizo todo este hermoso grupo, para seguir visibilizando con piezas audiovisuales de la calidad y contenido que compartieron para poder denunciar las atrocidades. Realmente fue extremadamente conmovedor. Un abrazo a todas esas mujeres y familias. Y lo triste, digamos, el medio vaso vacío de esto para mí es que 24 años después de Callate y Pujá, un documental que denuncia la violación a los derechos humanos, tengamos que seguir haciendo piezas audiovisuales para denunciar la violencia obstétrica y las atrocidades que se cometen en el nombre de la salud. Celebro que todas nosotras no nos sorprendamos ni nos aburramos de hablar de estas cosas después de tantísimos años, Gilda, Debbie, Laura, que no está acá presente, y muchas compañeras que hace mucho más que 25 años, Dafne, están trabajando en modificar el sistema de atención de la salud materno-infantil. Así que gracias a las hermanas mayores por seguir acá presentes con la fuerza, la garra y las ganas, y gracias a las compañeras más jóvenes que siguen poniendo voz a las mujeres que sufren estas atrocidades, a los bebés y a las familias, porque la violencia obstétrica, es triste lo que voy a decir, daña y mata. Y eso es algo que tiene que estar en la agenda pública para que haya cambios reales y contundentes. Eso, gracias a todas. Seguimos en el camino y en la lucha. Gracias, Sonia. María Gómez sigue ahora. Sí, acá. Bueno, quería destacar sobre todo la palabra de Gilda. ¿Se escucha bien? Perdón. ¿Sí? Sí, se escucha. De la palabra de Gilda cuando abre el documental, que habla de cuidados hacia la mujer, hacia el bebé, y bueno, y acá un poco la reflexión, ¿no? De cuidados, hablamos de cuidados físicos, de cuidado en el entorno, de cómo nacemos, como decía Denise, en los cuidados en el actuar, a través de buenas prácticas, en base a evidencias científicas, esté actualizada según las recomendaciones internacionales y nacionales, y bueno, un poco también esto de los relatos, ¿no? Esto de presentarse cuando se entra a la sala, decir el nombre, la función, acompañar las maneras y las preferencias de las mujeres, acompañar en lo emocional, que es escuchar, realizar acuerdos, dar información clara y completa, para que puedan tomar decisiones informadas, y también el consentimiento en cada intervención, respetar los tiempos, la autonomía, acompañar el dolor, y también en todo lo que vaya aconteciendo, generar este entorno saludable y armonioso para las familias que, bueno, que justamente son los protagonistas de este momento, como es algo tan único y especial como los nacimientos. Y bueno, algunos apuntes también del documental, de las violencias que aparecen en este corto, para no olvidar que es esto de, bueno,
de la infantilización, de no escuchar y no validar la voz de la mujer, la no identificación del personal de salud cuando entra a la habitación, no explicar los procedimientos, sus beneficios, sus riesgos, los malos tratos, burlas, gritos, culpabilizar a la mujer también de todo lo que va sucediendo, de lo que sucede, la omisión de asistencia, también como decía Denise, ¿no? Esto de, bueno, no solo son las malas acciones, sino también la omisión de asistencia, como el caso de Mara, y bueno, después la práctica de intervenciones que no deben hacerse, como CRISPR y abuso de maniobra. Todas estas violencias son las que aparecen en este corto en 4 relatos, pero ya sabemos obviamente que hay muchas más manifestaciones, como también decía una compañera, el hecho de no nombrar, de no dirigirse por el nombre de la paciente, eso también es violencia. Así que bueno, desde el colectivo de Cestar Derechos y París Sin Miedo, nuestro objetivo entonces principal era justamente, bueno, eso, poder visibilizar, contar estos relatos, para también, bueno, generar estos encuentros para poder lograr cambios concretos, ¿no? Bueno, bien lo decían ustedes que, bueno, hace muchos años que se está luchando, que se está tratando de cambiar, pero bueno, seguir haciendo granitos de arena para justamente tener o poder lograr un sistema de salud más respetuoso, que esté informado, humanizado, y entre todos justamente cuidar la manera en cómo recibimos a los bebés y cómo acompañamos a la familia. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, ya estamos así casi que cerca de la meta, me quedan 5 minutitos allí, pero ciertamente, como bien dicen, pues así como hacer como una puntualización de todo lo que se dijo, creo que fue muy, muy, muy nutritivo, sobre todo porque hay muchas propuestas, y yo creo que a pesar de todos estos años que hacen como que pareciera que estuviera todo vivito todavía, ¿no? Yo creo que hay cosas diferentes. Primero, una experiencia de enfoques y de trabajo, creo que, bueno, está visibilizada, hay más presencia de dulas, en la violencia obstétrica ya tiene nombre, o sea, en el ámbito jurídico también han ocurrido cosas, quizás en los tiempos son no como los que nos desearíamos, y también las realidades siguen siendo sordas y invisibles a derechos que ya tienen larga data, pero que todavía no se han concretado las fórmulas para que se concreten, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí esto va a quedar grabado. Me encantaría poder sintetizar cosas para que se pudieran visibilizar de una manera más estructurada todas esas ideas que están allí, y bueno, la idea es como dar como continuidad a estos temas dentro de la propia red. Y bueno, hay cosas pendientes de cómo terminar de apoyar el tema en Brasil con Ricardo, bueno, cómo difundir este video y sacarle provecho de alguna manera para seguir ahondando en la visibilización de esta violencia y muchos temas importantes, en lo institucional, en lo académico. Creo que ha sido lo que más ha surgido aquí, en lo académico, no solamente por introducir estos elementos, sino también por hacer respetuosos y humanos la propia formación del personal de salud. Sabemos cómo esto también hace parte de su respuesta, pues, ante la propia atención, ¿no? Una violencia vivida también dentro de su propio proceso formativo. Pero bueno, hay una responsabilidad que hay que seguir exigiendo, que son los derechos, y en los países donde todavía no estén reconocidos, pues trabajar por ello para que finalmente se visibilice y se concrete. Entonces, bueno, por mi parte creo que ya hemos cerrado. Creo que Sonia quería decir algo, ¿verdad? Tú levantaste la mano nuevamente gracias, por allí. No, gracias, entonces, bueno, de todas maneras quiero agradecer pues toda la participación. Seguro que vamos a sacar muchísimo provecho de esto, y lo vamos a compartir en los grupos, esta grabación, para verla con más detalle, quienes no participaron, ¿no? En el canal de YouTube, ¿verdad? Bueno, te dejo, Sonia, para que toda esa parte técnica la compartas tú también. Y bueno, por mi parte me despido y les abrazo inmenso. Muchas gracias a todas, y sí, vamos a mandarles el link de la grabación de YouTube en cuanto esté subido, en unos días. Gracias, Gilda. Gracias, Gilda, gracias, Mónica, gracias a todas. Y a todo el equipo audiovisual. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias a todas. Gracias.
Mm.